pregrado, me gané 2 becas, vine aquí a Ser Rural, en el Hospital del Sur, me gané 2 becas y me fui para Francia, ya estuve 8 años, hice cirugía reconstructiva, plástica, estética, cirugía de quemados en el sur de Francia, en una ciudad que se llama Marsella, muy bonita, y en el cual tengo pues todavía muy fuertes ataduras en cuanto a la parte académica y ya familiar, porque uno hace amigos que son como familia. Como familia ya. Correcto. Bueno, entonces vemos ya el currículum del doctor, tiene una gran experiencia en la parte de la cirugía plástica y reconstructiva. Y yo quisiera que nos contara algo de historia, más o menos cuánto hace que la gente se está empezando a hacer cirugías plásticas para mejorar su apariencia. Pues y si históricamente retomamos todo lo que ha sido el mundo y Europa en particular, las historias, la cirugía estética y reconstructiva tiene, yo creo que es de las especialidades más viejas que existen. Desde que se empezaron a hacer cirugías reconstructivas, sobre todo en el campo, en la parte de la cara, ¿no? En las cuales se hacían sin anestesia o con anestesia que existía en la época. Actualmente pues ya hay, después de varios años, pues la anestesia ha permitido tener muchísimos mayores avances en todos los campos de la medicina, sobre todo en el campo pues, de la cirugía plástica, porque obviamente el paciente está más tranquilo y uno puede trabajar mejor. La parte reconstructiva es mucho más vieja efectivamente que la parte estética, ¿no? La parte estética es como la parte que más se escucha de la cirugía plástica porque obviamente es lo que mejora la apariencia física y el autoestima mucho de las personas. Y en lo que obviamente pues, es más lucrativo y ha sido más movido a nivel mundial. De esas cirugías estéticas, la cirugía estética que más vieja se tiene conocimiento es la liposucción o liposcultura, que desde entonces yo puedo casi que decirle que no ha cambiado mucho en su metodología desde que se descubrió por un italiano, y actualmente existen liposcultores máquinas, ¿cierto? Que son de tipo láser, pero que igual no van a reemplazar nunca A la persona. a la persona, exactamente. La máquina nunca reemplaza a la persona, por más, y además el láser tiene sus contraindicaciones, tiene sus peligros y etcétera. Es como un pintor. Si a un pintor se obregó, nosotros le soltamos un láser, él lo bota a la basura, nos va a insultar. Claro. Entonces un liposcultor láser no sirve para nada porque lo que hace el trabajo realmente es el médico, es la persona. Es lo mismo que la cirugía correctora de refracción, que la hacen con láser, pero tiene que el oftalmólogo tomar más las medidas, calcular cómo se va a hacer. Exactamente, es un técnico, yo creo que el equipo es más un técnico que otra cosa. Y el liposcultor láser realmente tiene en la punta de la cánula un láser que aparentemente calienta la grasa, pero eso trae otras contraindicaciones y el que moldea y el que esculpe es el cirujano. Sí, hablemos un poquitico de lo que es la cirugía reconstructiva. ¿En qué, digamos, campos se está manejando? ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que se manejan con cirugía reconstructiva? Excelente, excelente. Eso es algo que me toca a mí mucho porque yo considero que es la parte más espectacular que tiene la cirugía plástica. Creo que cada día está tomando más fuerza porque estamos encontrando que la cirugía reconstructiva es la base de la cirugía estética específicamente. Hoy en día es muy fácil hacer un curso de 6 meses, 12 meses, en los cuales le enseñan a uno a poner prótesis, a hacer unas lipoesculturas, ¿sí? Pero la cirugía reconstructiva como tal es la que requiere más esfuerzo, requiere más dedicación, requiere más estudio. Esta cirugía se puede realizar en cualquier parte del cuerpo. Existen desde colgajos, un colgajo es una parte pequeñita del cuerpo que se lleva a otro lado. Es decir, si tenemos una nariz que ha sido deformada por un accidente, por una malformación, se lleva una parte de la frente, se lleva una parte del cachete, por decirlo así, o si es más compleja la intervención, por ejemplo en el maxilar, se lleva el hueso completo, se lleva el músculo, se lleva la piel, ¿sí? Desde la espalda. Ese es un tipo de injertos, de colgajos, con su arteria, con sus venas, y se tunelizan y se llevan hasta allá. Eso sería un colgajo a corta distancia. Un colgajo a larga distancia, que sería el ejemplo, estoy tratando de dar unos ejemplos, que es algo que no es muy conocido acá. Sí. Un colgajo a larga distancia sería, por ejemplo, llevar una parte de la pierna, de la tibia, eso se llama un colgajo tibial o peroneal, y se lleva con su hueso, con sus arterias, y va y se injerta, es decir, se coge la arteria y se une con la otra arteria, término a terminal, se unen las venas, y esto produce que en la nueva parte del cuerpo que trasladamos de una parte distante a otra parte, que es la cara, tenga vida. Y es una cirugía que tenga función. Y tenga función, correcto, y logre estar
adecuadamente en la parte que queremos reconstruir. Eso se hace bajo microscopio y se llama la microcirugía, porque necesitamos injertar arterias, injertar venas y obviamente posicionar bien el hueso. Sí, y es interesante. Yo recuerdo, y eso que era en mi época de estudiante, que la microcirugía no estaba tan avanzada, de un señor que interpretaba la guitarra, tuvo un accidente, se le lesionó uno de los brazos y uno de los docentes de la Universidad Nacional le hizo como una rotación muscular o algo así. En todo caso, el hombre, al cabo de un año de terapias y todo, pudo volver a interpretar la guitarra, aunque ya decía el doctor que era otro nervio el que estaba activando el músculo, no el nervio que la activaba inicialmente. Entonces, eso es espectacular, ver que una persona puede volver a cumplir con sus tareas después de un proceso de esto. No, es formidable ver eso, y esa es la base como de los reimplantes que estamos viendo actualmente de manos. Uno puede hacer implantes de dedos muy fácilmente, con arterias que son más pequeñitas, ya está todo listo como para hacerlo. Qué lástima que aquí no lo podamos como desarrollar un poquitico más, pero yo pienso que ese es el objetivo, uno de nuestros objetivos con usted, doctor Nieto, de que impulsemos un poquitico cada vez más la cirugía reconstructiva. En México hay un cirujano plástico que en sus manos tiene arterios, es decir, los dedos de los pies, que si no me equivoco lo conoce el doctor Carlos Ceballos, sí, cirujano de acá. Sí. Él tuvo la mala suerte de quedar aprisionado durante el terremoto cuando estaba haciendo residencia allá en México, perdió los dedos de las manos y le trasplantaron los de los pies. Sí, y es cirujano plástico. Excelente, eso es un ejemplo que es de seguir, por decirlo así. Por ejemplo, el grande artejo, que se llama el hallux, sí. Uno puede trasplantarlo enteramente o puede trasplantarlo parcialmente, y para la mano lo reimplanta facilísimo en una arteria radial o en una arteria cubital, dependiendo de dónde haya sido la lesión. Eso le permite mucho desarrollar, por ejemplo, a pacientes que tienen malformaciones de nacimiento, claro. ¿Sí? Estilo focomelias y tal, que pueden llegar a tener una mano que es versátil, funcional, correcto, que es funcional, que no solamente es algo estéticamente más aceptable, sino que funcionalmente le desarrolla muchas más capacidades a la persona. Entonces vean la importancia de lo que es todo lo que es la cirugía reconstructiva. Y tenemos también la cirugía reconstructiva en, digamos, en mastectomías. Ah, sí, eso es importantísimo, mi doctor. Si me permite un minuto, hay cirugías reconstructivas de seno en aquellas pacientes que han tenido cáncer. Sí, uno puede realizar diferentes tipos de injertos, sí, voy a mencionarlos, aunque son un poquito complejos los nombres, pero pues el TRAM, por ejemplo, es un colgajo que se lleva una parte del abdomen hacia arriba. Exactamente, con el recto abdominal, con el recto anterior, y lo pasan tunelizando y forma el seno nuevamente. Y de la misma manera se puede reconstruir el seno con un colgajo de gran dorsal, que es un colgajo que lleva el músculo gran dorsal en la espalda, la piel, etcétera, y forma el seno. Sí, la primera precisamente reconstrucción que vi fue precisamente con tejido abdominal a una paciente muy amiga. Yo debo tener las fotos de la secuencia. Lo único que le quedó en el seno, porque como lo rotaron con piel, quedó también la cicatriz de la cesárea, pero no sé, ella había tenido una cesárea previamente, pero le hicieron una rotación espectacular. La felicidad de ella, aunque murió pocos años después, pero la felicidad de ella fue esa reconstrucción, aunque tuvo que estar como agachada un tiempo. Sí, porque pierden un poquitico de la funcionalidad del abdomen, pero recuperan una gran parte de la autoestima. Ahora, la otra cuestión era que le tocaban el seno y era que le tocaban la barriga. Pero es que ya en el ombligo. Sí, pero de todas formas, funcionalmente, estéticamente, se sintió muy bien, y eso fue una ayuda muy importante de su recuperación. Sí, eso les aumenta la esperanza de vida, no solamente por la parte estética, sino por la autoestima que les viene nuevamente. Y eso es muy bonito, es de las cosas que a uno, como dicen, le erizan los pelos. Sí, claro. Sí, porque la felicidad de esa señora yo lo recuerdo mucho. Esa fue una paciente a la que yo le hice desafortunadamente el diagnóstico, pero tenía ya la enfermedad y terminó en mastectomía. En esa época inclusive se demoraban un tiempo para hacer la reconstrucción. Ah, claro, esa época es una reconstrucción de 18 o 20 horas. Y además no la hacían inmediatamente. No, se tenía que hacer secundariamente. En cambio ahorita la están haciendo de una vez. Aquí en Armenia más o menos en el año, ¿cuántas de esas reconstrucciones están haciendo en seno? Pues son pocas las que llegan, porque generalmente llegan al centro oncológico, pero yo al año hago unas 2 o 3 reconstrucciones complejas. Son cirugías de 6 o 8 horas,
y en los cuales el posquirúrgico es bastante delicado, muchas veces igual de complicado o de complejo, más que complicado, complejo, que la misma intervención. Claro. Para que el colgajo sea un colgajo que se sostiene bien vivo. Sobre todo para que mantenga la vascularización. Para que mantenga muy bien, y sí. no haga hipoxia. Ahí el problema que tiene uno es más que todo el retorno venoso, porque son las venas las que suben un poquitico, la arteria es una arteria que lleva buen flujo sanguíneo, y el retorno venoso tiene que tener siquiera 2 o 3 venas para que la confluencia no sea muy grande. Ahí aprovecho, mi doctor, para mencionar, en Francia está muy desarrollado lo que son las sanguijuelas. Sí, los animalitos que aplicaban para curar todas las enfermedades, chupaban la sangre. Esas sanguijuelas son espectaculares. El mejor amigo del cirujano plástico de tipo animal es la sanguijuela. A ver, lo interesante. Porque las sanguijuelas tienen la capacidad de absorber una gran cantidad de sangre. Entonces, cuando los colgajos o los injertos están llenos, congestionados, muy congestivos, exactamente esa es la palabra, las sanguijuelas drenan esa sangre que está en exceso, mientras que el colgajo se estabiliza y permite pasar las primeras 24 horas, que son las más importantes del injerto. Claro, y empiezan a hacer capilarización. Y empiezan a recapilarizar, vascularizar, y eso ya los colgados siguen y salen. En el hospital donde yo estuve en Francia, se llama el Hospital de la Concepción, teníamos en el subsuelo, tenía en el hospital, porque pues yo era simplemente trabajador de ellos, un cultivo de sanguijuelas, que era solamente para eso. Para ese procedimiento. Para esos procedimientos, correcto. Vean lo interesante, o sea que aún siguen siendo terapéuticas las sanguijuelas. Excelentemente. Y de una manera muy interesante. Sí. Bueno, en mi época, y yo creo que aún se ve, digamos, los machetazos con las amputaciones de manos, que son bastante dramáticas. En este momento, aquí en Armenia por lo menos, ¿qué tan factible es un reimplante de estos? Yo pienso que tenemos el material humano para hacerlo. Yo pues en mi clínica pues tenemos el material técnico, por decirlo así, lo que es las microcirugías, el equipo de microcirugía, y es factible completamente realizar un reimplante aquí en Armenia, ¿no? Hay médicos también, hay ortopedistas. En Francia son más los cirujanos plásticos que hacemos cirugía de la mano. Aquí en Colombia son más los ortopedistas que hacen cirujano de la mano, pero pienso que ya está compartido, ¿no? Entre los dos pueden hacer. Entre los dos sí, porque ellos hacen una parte que es supremamente importante y nosotros realizamos otra que también es necesaria para que la mano quede más funcional. O sea que hay la opción en caso de un tipo de accidente de esa índole. Un accidente complicado, de hecho la cultura y estos programas pues nos sirven para que la gente se dé cuenta, porque muchas personas no se dan cuenta que nosotros en Armenia estamos capacitados para realizar un injerto de mano, un injerto de dedo, una amputación compleja, un trasplante vascularizado, en fin, hay casi muchas cosas de cirugía reconstructiva. Por ejemplo, si ocurre en Génova un machetazo, una amputación de antebrazo, de antebrazo, ¿qué procedimiento deben seguir las personas para traer al herido y el miembro amputado? Eso es una pregunta muy importante, porque le permite a la gente como que no nos dañe los tejidos antes de que lleguen al hospital. Entonces, lo que todos vemos en las películas, que es amarrar un torniquete estilo oeste, ahorcándolo, eso es peor. No sirve. Eso es peor, porque nos va a disminuir la poquita irrigación que queda en la parte distal de la extremidad. Entonces, la idea es simplemente recubrirlo, si es una herida que ha sido parcial con machete, recubrirlo, no hacerle el torniquete, porque el torniquete nos va a empeorar la circulación. Y si definitivamente ha sido completa, bueno, recubrirlo y salir corriendo pues con toda la calma para que no vayan a estrellar en el carro, ¿no? Porque eso también lo vemos. Si no aumentan los heridos, ya terminan con reconstrucción de cara por los vídeos. Ya llegamos a ocupar todo. Y si ha sido una amputación total, lo ideal es, y esto es muy importante para aquellos, porque es muy frecuente, para todas las personas, cojan el miembro amputado, sea una parte del dedo, sea el dedo entero, una falange, sean 2 falanges, 3 falanges, sea hasta la misma mano, no importa. Métanla en una bolsa, y esa bolsa que no vaya a estar en contacto directo con hielo, porque el hielo va a quemarnos más la estructura. Entonces lo enfriamos, pero sin que esté en contacto directo, y acudimos a un centro hospitalario, ojalá de 3.º o 4.º nivel, que se pueda reimplantar inmediatamente. Uno tiene un plazo hasta, lo ideal es en la primera hora, obviamente, ¿no? Pero tiene un plazo de 2 a 4 horas para poderlo reimplantar y que tenga alguna parte funcional, y sobre todo que no se vaya a dañar todo el tejido. Lo que más sufre allí, pues obviamente son las estructuras que están más vascularizadas,
Los pulpejos de los los dedos, por pulpejos de ejemplo. los dedos, exactamente, exactamente. Hasta esos mismos pedacitos, a veces en la casa que estamos partiendo carne o etcétera, estamos dando a comer y que nos cortamos con un cuchillo, ese mismo pedacito se puede reinjertar. En los niños es Espectacular, ¿no? es formidable, es 80, 90, 100% que prende el colgado. Sí. En nosotros un poquitico menos. Y entre más aterosclerosis tengamos, menos. Menos, no, más complicado. Más complicada la situación. Pero ya vemos lo que es la reconstrucción, todo lo que se puede hacer y, lo más importante, que se puede hacer en el Quindío. Sí. Que no hay que ir ni a Cali, ni a Bogotá, ni a Medellín. Y aquí en Armenia, el municipio más alejado es Génova, que está a 45 minutos. O sea que no se puede perder una oportunidad en caso de que se dé esa mala suerte de una amputación de un miembro, de una extremidad. Entonces tenemos esa alternativa. Siempre es posible, siempre es posible. Si no se puede reimplantar todo, porque sea el caso de una bomba o de algo más complicado, se puede reimplantar una parte y hacer que sea funcional la extremidad que se dañó. Exactamente, que quede una estéticamente bien o aceptable, si no queda totalmente bien, y que la funcionalidad le permita a la persona desempeñarse con esa extremidad. Correctamente, al menos que pueda hacer la pinza, ¿no? Que es lo que uno busca. Sí, pues, el pulgar y el índice, por lo menos, que debería hacerlo. Que los pueda uno recuperar o hacer un traslado, si de pronto se puede llegar hasta que el pulgar y el índice se destruyeron completamente, uno puede trasplantar de la misma mano, si hay otros dedos que están funcionando, en la misma mano, tenemos 5 dedos en una mano, podemos trasplantar el meñique y el segundo artejo o el cuarto artejo para que se pueda reimplantar y hacer las manos de pinza. Vea lo interesante de todo esto. Y como también hay mucho interés en la parte estética, ¿cuáles son, digamos, las cirugías de tipo estético que se hacen con más frecuencia en nuestro medio? Sí, mi doctor, yo pienso que en nuestro medio no es ajeno a la estadística mundial. La primera cirugía hecha aquí en Colombia y en el mundo es la liposcultura, que se llama también liposucción. Esa es una técnica simplemente que con la ayuda de unas cánulas, como hablamos ahorita, no tiene que ser cánula láser. De hecho, la cánula láser es más perjudicial para la salud, pues, de la propia persona que la cánula normal. La cánula mejor actualmente es una cánula en titanio, es sencilla, simplemente que el titanio no calienta tanto como el acero inoxidable, conectada a una máquina de presión negativa que va succionando y el cirujano va moldeando el cuerpo por todas las zonas donde tienen grasa. Óigase bien, grasa, no donde tienen músculo, ni tienen hueso, ni tienen... Porque lesiones del músculo y ahí complican la situación. Y ahí complica... Produce más hemorragias, todo eso. Exactamente, y dañan estructuras anatómicas que son más complejas. La segunda intervención que se realiza con más frecuencia, indudablemente, son los implantes mamarios, que pueden ser de dos tipos. Pues actualmente la prótesis que más se está utilizando es la prótesis en silicona, con un recubierto microtexturizado. Este implante se puede poner por detrás o por delante del músculo pectoral, que es el músculo del pecho. Y cada una tiene sus indicaciones, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, pero generalmente a nivel mundial son los implantes retropectorales, los más comunes, correcto, por vía periareolar. Exactamente, hay que tener un recorrido largo el implante para llegar hasta detrás del músculo. Para llegar hasta detrás del músculo, sí. Hay que ubicar bien la fascia, todo eso para todo hay que llevar y llegar hasta la reja costal y allí implantarlos. Uno en ciertas ocasiones puede utilizar otras vías de abordaje para este tipo de implantes, pero son más riesgosas, pueden tomar un poquitico más de infección, pueden poner el paciente un poquitico más de infección. Hay médicos que utilizan, o hay, ¿cierto?, vías abdominales para introducir las prótesis, pero obviamente esto es muy distante, muy largo, dispendioso, en el camino puede uno dañar el implante y obviamente el riesgo de infección es 5 veces mayor. Entonces, lo ideal es la vía areolar, para que es más cercana y más fácil de manejar. Bueno, con respecto a eso surgen inquietudes ya. Por ejemplo, dicen, ¿cómo quedo para en caso de que aparezca un tumor para una mamografía, para palparme tumores o lesiones que me aparezcan en la glándula? ¿El implante afecta o no afecta ese diagnóstico? Muy interesante la pregunta que usted me hace, doctor Nieto, porque es una duda que la gente tiene. Resulta que a raíz después de que se empezaron a incrementar más los implantes mamarios,
hubo una estadística que empezó a mostrar mayor número de pacientes con cáncer de seno. Entonces la gente preguntó, bueno, ¿aquí qué pasa? Es una asociación causa-efecto, que no era verdadera. Exacto, ¿aquí qué pasa? Es que los implantes producen cáncer. Mentiras, los implantes no producen cáncer, simplemente que ahorita sí se están haciendo exámenes para ver cómo está el implante. Entonces accidentalmente encontraron también lesiones a nivel de la mama. Entonces, obvio, se empezaron a encontrar las lesiones que antes no se encontraban. Y se empezaron a encontrar más temprano también. Claro, muchísimo más temprano. Entonces eso hizo que el boom de cáncer de mama se previniera más, se controlara más y obvio, se aumentaron las estadísticas. Claro. ¿Y se genera algún tipo también de dificultad para lactar o no hay problema con la lactación? Afortunadamente, con una buena técnica quirúrgica, esta vía periareolar es espectacular para ello. No tiene por qué haber ningún tipo de disminución de la lactancia materna. Si hubiera disminución de la lactancia materna, yo pienso que yo sería el primero en desaconsejar los implantes mamarios, porque la lactancia, como usted sabe, es fundamental. La mejor relación madre-hijo. Como diríamos, de ver antes que vida, ¿no? Sí. Entonces, no, con esta técnica no hay ningún tipo de inconvenientes con respecto a la lactancia, siempre y cuando uno respete los conductos que son los que llevan la leche hacia el pezón. Exactamente. Y es una técnica pues muy segura, muy rápida, muy poco invasiva. En esto también juega un poquitico mi doctor que el tiempo quirúrgico sea corto. Mientras más corto sea el tiempo, tomando todas las precauciones y todos los pasos que nos han enseñado, nosotros no estamos inventando nada. Porque es un procedimiento probado ya. Probado, que ha sido... Tiene la técnica estandarizada. Exacto. Si algo está estándar y funciona bien, ¿por qué nos vamos a poner a inventar el agua tibia? Claro. Se sigue con la misma técnica mientras esté funcionando bien. Entonces ya hablamos de glándula mamaria. Creo que otro de los procedimientos que le interesa mucho a las señoras es lo de los glúteos, que le levanten los glúteos, que se vean. Vean, Martica ya está emocionada con el... Entonces cuéntenos con respecto a ese procedimiento. Sí, mi doctor, con respecto a los glúteos, hay mucha especulación. Yo quisiera primero que todo como entrar a resolver un poquitico esta especulación que hay, porque hay los glúteos es un mito para las personas, y sobre todo en estos países de América Latina quieren tener glúteos prominentes. Hay unas regiones que son mayores que en otras, ¿sí? Pero en términos generales, lo que están haciendo, casi que una mujer y en algunos casos los hombres, hacen cualquier cosa por tener nalgas grandes. Sí. Cualquier cosa, hasta que les den un tablazo. Ajá. Entonces se han inventado las tablas con puntilla puntuda. El tablazo que le dan a los aviadores después del primer vuelo solo. El primer vuelo solo aterriza y le dan su tablazo y lo lavan en aceite. Esa no lo sabía, esa es perfecto. Pero siguen también existiendo y ahí se ha creado un problema que son los biopolímeros, que es algo que está aquí en Colombia no hay legislación que prohíba los biopolímeros, pero son tóxicos, son dañinos, son peligrosos, son oncogénicos, son todo lo que usted quiera, mi doctor. He visto en los últimos 2 años cualquier cantidad de complicaciones debido a eso, y simplemente los biopolímeros es un nombre estratégico que le dan los comerciantes a este producto, que son polímeros biológicos. Pero realmente son derivados del petróleo. Exactamente, son completamente, casi todos, mi doctor Nieto, veo que usted tiene muy buen conocimiento, ellos son hidrocarburos que le aplican en las nalgas. El cuerpo no está para recibir plástico y nos está metiendo plástico por liebre. Claro, y lo más grave, las reacciones inflamatorias, inflamación de granulomatosa. Exactamente, mi doctor, eso es lo que producen. La gente se dice, no, me inyectaron biopolímeros y se ve la nalga más bonita. Mentira, lo que el cuerpo está tratando, está inflamado porque el cuerpo está defendiéndose de esa nalga cayuda. Y esos biopolímeros, doctor, los ve uno migrar a todo lado, a la columna, abajo, a todo lado. O hacer fístulas, porque el organismo trata de botarlos también a través de la piel. Tratan de botarlos, en los mejores casos hacen fístulas, y es mejor que el líquido salga. Sí. Y la gente desafortunadamente, como dicen las nalgas y que una amiga se la aplicó y que otra amiga se la aplicó, no que la cola de la amiga quedó muy bonita. Y que que quedó una belleza, pero es una enfermedad, mi doctor, es una enfermedad actualmente que se llama la halogenosis iatrogénica, así es considerada por la sociedad francesa y la sociedad colombiana de cirugía plástica. El doctor Felipe Kaufmann está luchando muy en contra de eso y ha creado esta enfermedad que se llama la halogenosis iatrogénica, que tiene 5 estadios, que es demasiado delicada, es algo que hay que ponerle cuidado. ¿Y cuáles son los 5 estadios, de pronto, como para que las pacientes los conozcan y sepan?
¿Qué puede estar ocurriendo? Pues mi doctor, el estadio 1 es el estadio en el que están, yo diría que el 1% de los pacientes, es decir, las primeras 6 horas de la intervención, de la inyección. Sí. Porque ese producto se puede complicar desde las 6 horas de inyectado hasta los 25, 30 años, o sea, toda la vida. Toda una vida, Toda sí. la vida. Una muchacha de 30 años a los 50 se puede complicar por la cirugía. Sin ningún problema, puede llegar o puede llegar que los biopolímeros le migraron y le comprimieron una estructura vascular nerviosa. O tromboembolismo. Un tromboembolismo. Mi doctor, hace poquito una actriz caucana, Bayuna, sí, se complicó, Sandra Durán. Sí, ella salió por la prensa por ahí, sí. Exactamente, hizo una embolia y falleció a los 3 días. Sí. Entonces, desde el momentico que se aplican, inmediatamente pueden complicar. El estadio 1 no se han complicado, por decirlo así, cosa que es muy rara, porque todos se complican, todos los biopolímeros. Sí. Del estadio 2, 3 son estadios en los que hay simplemente unos cambios muy localizados a nivel del glúteo, que es donde generalmente se los aplican, aunque en la cara también se ve mucho, pero que es a nivel del glúteo. Los estadios 2, 3 son cambios como calor, como cambio en la piel, porque eso produce una isquemia, mi doctor, de la epidermis y de la dermis, porque los vasos se comprimen. Quedan sin circulación. Exactamente. Se quedan sin circulación. Casi gangrena en la piel en ese sitio. Correcto. Y yo he visto casos de gangrena de ese tipo. Entonces, ese es el estadio 2, 3, simplemente cambios locales. El estadio 4 ya el líquido, como usted muy bien lo mencionaba ahorita, empieza a querer salir. Yo quiero salir porque ya aquí no me dejan estar. El organismo rechazando. Está rechazando, los cuerpos buenos me están rechazando. Entonces ya empiezan a producir síntomas generalizados, fiebres, dolores en las piernas, dolores en la columna, baja, de todo tipo. Siempre evolucionan hacia un estadio superior, siempre y en cualquier momento puede pasar. Y el estadio 4 o 5 ya son estadios avanzados, correcto. Completamente avanzados, mi doctor, en los que ya la gente tiene fiebre, puede presentar shock séptico, puede presentar muerte, ya es de manejo multidisciplinario por todo el equipo. Patólogo, de todo, pues infectólogo, infectólogo, de todo tiene que haber de allí, y en un nivel que tenga unidad de cuidado intensivo. Y ese es el problema de salud que yo creo, mi doctor, vamos a tener ahorita. Es un problema de salud pública que está surgiendo ya. Sí, está gracias a que la gente ya se atreve un poquitico a hablar más. Porque es que imagínense, mi doctor Nieto, que los mismas pacientes les llegan a un consultorio y les da pena, se sienten culpables. Claro. ¿Cómo le parece a usted? Se sienten culpables y yo les explico, nadie tiene por qué a ustedes criticarlo. Ustedes les dieron una información, ustedes en su aceptaron y en su afán de hacer algo, pero nadie las va a criticar. Yo no les voy a criticar, yo les voy a tratar de ayudar. Usted me contrató para que yo le ayudara, mi labor es ayudar. Claro, y yo por lo menos a nivel de medicina legal vi algunos casos de aplicación de parafina, pero no lo hacían médicos, afortunadamente no fueron médicos sino esteticistas que se dedicaban también a esas faenas, digámoslo así, en términos de torero, pero eso es gravísimo. No sé si aún seguirán aplicándolo, pero definitivamente genera problemas también gravísimos como neumonitis lipoídica. Es un fenómeno. Ese debe ser complicado. Nunca he visto un paciente con neumonitis lipoídica, pero debe ser muy complejo. Y eso precisamente porque de pronto la parafina tiene cierta afinidad al ir por vía sanguínea a ubicarse en los pulmones y empezar a producir inflamaciones severas. Yo creo que lo que usted ha visto es, porque usted sí ve exactamente. En medicina legal, por las demandas o por las necropsias, uno se va dando cuenta de muchos de esos problemas. Sí, por lo menos 2 casos que conocí eran aplicados por esteticistas, que la primera vez el medicamento no, el producto, era parafina para formar las nalgas. No, pero parafina, entonces usted se imagina cuando no se puede sentar en un claro, caliente. Tiene que meter, se le derrite la nalga, se le derrite la nalga. Eso es algo bastante dramático. Verlo en los pacientes. Se prestan para eso y lo hacen a domicilio en cualquier parte. Sí, ni queda cumpliendo técnica séptica. No, absolutamente para nada. Una paciente que yo tuve, doctor, le comento hace unos 3 meses, larguitos 4, ella iba para amputación de glúteos. Afortunadamente le pude independizar una zona profunda de la superficial y le guardé, le limpié por varias incisiones y le pude conservar la forma sin necesidad de amputarla. Pero el caso de ella es chistoso, perdón la palabra, es curioso, porque a ella le pusieron en los huequitos de inyección en las nalgas, pegadita, para tapar el huequito, pegadito. Pegadito. 500 pesos. De la ferretería Giraldo. De la ferretería Giraldo, ¿sabes? Que en la ferretería Giraldo también lo pueden poner. Sí, claro. Pegadito, no más pegadito. Que porque eso tapaba el huequito y que era lo mejor para pegar la curita. Obviamente ese pegadito se convirtió en toda una catástrofe. Claro. Entonces,
y eso se lo fueron a hacer a domicilio a la casa de ella. Sin técnica séptica, sin un cuarto nada. con la preparación adecuada, porque un quirófano necesita No, claro, toda una la preparación técnica. previa. Me imagino que sonando el gato, acariciando el gato, meterle Sí, a lo mejor, o el perrito. No, eso es un riesgo bastante grande. ¿Qué alternativas hay, digamos, que sean no riesgosas o menos riesgosas para, por ejemplo, los implantes en glúteo? Para los implantes en glúteo, doctor, pues yo diría, si uno quiere nalgas de 150 millones de pesos cada una, el ácido hialurónico, pero es imposible, ¿no? Además no creo que queramos nalgas de 150 millones de pesos cada una, porque es sumamente costoso. Más adelante si quieren tocamos el tema, pero la mejor, digamos, la mejor metodología, la mejor técnica es la grasa autóloga, pasando por encima de los propios implantes, ¿sí? La grasa autóloga, cuando se hace bien el procedimiento adecuadamente, se logra centrifugar y extraer esos adipocitos para que no se reabsorban tan ligeramente, sino que vuelvan a reproducirse. Exactamente, usted lo sabe. Y eso nos permite tener unos glúteos muy bien formados, muy bien hechos. No es simplemente aplicar la grasa así porque sí, sino hacerla como se hace. O sea, se pueden sacar los bananos y pasarlo a los glúteos. Eso, cambiar de bananos, cambiar de cintura. Cambiarle los sitios. Es una buena opción. Esa es la principal opción. Los implantes de glúteo estilo prótesis, como las prótesis mamarias, ya están un poquitico obsoletos, ¿no? Obsoletos, exacto. Por muchos riesgos, porque se mueven, porque no quedan tan naturales, que es lo que uno busca, que queden completamente naturales, ¿sí? Hay otras técnicas que han intentado tratar de hacer cosas como los hilos rusos, que no sirven para absolutamente nada. Que estiran también y revientan. Que estiran, pero pues usted sabe que en esto de la estética se mueve mucho lo que es el merchandise y todo. Sí. Entonces pues es difícil, pero los hilos rusos no sirven para nada allí tampoco. Y otro tipo de cirugía reconstructiva, el problema es que van a dejarnos secuelas tipo cicatriz que no son bonitas. Entonces yo diría que la elección principal es la grasa, que es más económica, que es más natural. Y es propia, no hay reacciones contra ella, no hay anticuerpos contra ella ni nada. Correcto. Y crece con la vascularización del sitio donde está. Correcto. Entonces, y tiene la particularidad de que si engorda, aumenta también. Si, las nalgas, la grasa si baja, puede bajar también. Entonces puede comer todas las empanadas del mundo que van para las nalgas. Van para las nalgas. Sería el ideal. Sí, sería ideal para que quedaran bien. Entonces vemos lo interesante por ahí. Y hablando del rostro, ¿cómo se manejan esto de, digamos, implantes y expresión facial y todo sí, eso? en el rostro, yo pienso que el rostro es la otra mitad de la cirugía estética. La cirugía estética, si la podemos dividir en dos, una el cuerpo, la otra el rostro. A nivel facial, desde cirugías o técnicas invasivas, que son como el lifting facial, que es la reestructuración de todos los músculos de la cara, o de algunos músculos, porque uno nunca puede reestructurarlos todos, es imposible, pues el que nos diga eso está mintiendo, pero reestructura algunos músculos con suturas absorbibles de tipo monocril, y luego reposiciona la piel para que se rejuvenezcan unos 5, 10, 15 años, más en algunos casos. Esto se puede hacer a nivel del cuello, a nivel del mentón, las líneas de expresión de la marioneta, a nivel del sillón nasogeniano, que es la línea aquí alrededor, usted sabe, alrededor de la nariz. A nivel de los párpados se pueden hacer resecciones de piel y retracción del músculo palpebral, que todo, hay muchas, yo creo que hay más intervenciones faciales invasivas que sea con anestesia local o con anestesia general. Cada vez la tendencia es mayor a hacerlas con anestesia local, inclusive el facelift, por ejemplo, yo lo hago, el lifting facial, el estiramiento facial, yo lo hago con una sedación que mi anestesiólogo, el doctor Lester Andrade, que es muy profesional, me la da allí. Entonces, mientras que yo bloqueo los nervios faciales, esto permite que el paciente esté despierto, que no tenga riesgo. Y que los nervios faciales quedan quietos. Exactamente. Entonces no se mueven los músculos. Correcto. Y ya con respecto a técnicas de procedimientos no invasivos, el primero de elección indudablemente es el ácido hialurónico, que es una glicoproteína que está de moda a nivel mundial. Aquí en Colombia está en auge, o empezó a llegar hace unos 4 o 5 años aproximadamente. Eso fue una proteína que ya lo empezaron, fue descubierta en el 34 más o menos por allí, pero se utilizaba como para otras cosas, para guardar. Los oftalmólogos lo utilizan para darle la forma al ojo, al humor vítreo, mientras que está operando, correcto. Y ya en estética se empezó a utilizar como en el 96, 95, 96. Mucho tiempo después. Muchísimo tiempo después, correcto. El ácido hialurónico, como para, usted bien lo sabe, mi doctor, es
nosotros tenemos aproximadamente 15 a 20 gramos en el cuerpo y el 50% se encuentra a nivel de la piel. En la piel, en el estrato, en la capa media, en lo que es la dermis, y nos ayuda como un cojincito a retener una gran cantidad de agua, sí, de 1000 a 3000 veces su concentración en agua, y activar el colágeno que necesita agua para que se pueda para que las células se mantengan y haya reproducción de los fibroblastos. Exactamente, esa es la frase mejor, esa es la frase. Y ahorita también se utiliza ese ácido hialurónico para mejorar la cicatrización, es para la artrosis, en los problemas de artrosis severa, se hacen unas inyecciones y mejora el estado del menisco y el hueso. Y esa es, yo creo que no la panacea, porque en esto no hay nada de panacea, no existirá nunca. Como lo más eficiente para estos tratamientos. Sí. También está la grasa autóloga, que se utiliza de la misma manera en más pequeña concentración, pues. Claro. Y esa nos va igual se centrifuga y se lleva por unas canalitas pequeñitas que se llaman unas cánulas de Coleman. Y mi jefe en Francia, el doctor Guy Magalon, que es un francés pues, muy reconocido allí, fue el que me enseñó esta técnica con Mr. Coleman, que es muy amigo de él, que fue el que descubrió o empezó a utilizar la grasa en la cara. Hay otras sustancias, como por decir el Botox, ¿sí? Que es una se iba a preguntarle precisamente que es derivada de un Clostridium, el Clostridium botulino, el que produce parálisis muscular y todo eso cuando la gente se intoxica, produce bradicardia, lesión cardíaca, pero vea la utilidad en cirugía estética. Sí, a nivel facial se utiliza mucho el Botox para paralizar, como usted muy bien lo dice, el músculo y hacer que no se produzcan tantas arrugas, en pocas palabras. Sí. El inconveniente es que es costosito y que el efecto no dura sino unos meses nomás. Y vuelve a arrugarse la cara. Sí, como yo digo, pues si los del Botox me perdonarán o me demandarán, no sé, Botox es botar la plata, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, y respeto mucho los puntos de vista de los demás. No, yo no veo las personas que después de cierto tiempo vuelven a quedar lo mismo, o peor a veces. No, peor, porque ya están viejitas de un lado, pero no del otro. Entonces, a veces quedan asimétricas, que es una cosa que me ha llamado la atención. Las de muñeca que uno ve en la calle son chistosísimas, entonces eso no es estéticamente tampoco muy bueno. Tan bueno, no. O no se van a reír y no se ríen bien. Se ríen con las orejas, entonces queda más complicado. Queda más complicada la cuestión, entonces sí es interesante en ese sentido lo del Botox, o sea, usted no utiliza Botox. No, yo no utilizo Botox, solo lo utilizo el Botox realmente para patologías tipo la deshidrosis, sí, o la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva de las manos o de los pies o de cualquier parte, porque efectivamente sí funciona y he tenido pacientes que tienen una evolución de 5, 6, 10 años muy bien controlados con Botox y raramente, mi doctor, el efecto dura más, que es algo que todavía no se sabe por qué. ¿Por qué razón? ¿Y en esos casos? Y en esos casos, sí, entonces es como más curioso, que estéticos, más digamos, funcionales. Es que tengo pacientes que desde que uno los saluda y les da la mano es jugada. Ahí sí, botan agua. Botan agua y con esta técnica del Botox, me imagino que es por parálisis, pues uno sabe cómo funciona, pero allí nadie realmente, la parálisis del músculo, la glándula sudorípara. Las fibras mioepiteliales de pronto quedan paralizadas. Correcto, porque son pacientes que evolucionan muy bien y el efecto dura más. Dura mucho más tiempo. Vean lo interesante, yo no conocía el caso de la sudoración, sí, pero es bueno. Es prácticamente la única parte donde yo lo utilizo. O sea, Botox no respeto a los que lo aplican, pero no es como lo natural que quisiéramos, porque el objetivo de la cirugía plástica o de la estética es que el resultado sea muy natural, que no te pregunten, ve, ¿y quién fue el que te operó? Sino, ve que estás tomando, que te ves mejor. Sí, o estás haciendo deporte, qué frutas estás consumiendo, consiguió un buen novio. Tu novia te tiene muy joven, tiene buena mano. Tiene buena mano. Exactamente, entonces eso es lo interesante. Y yo creo que no demoran nuestros oyentes en preguntarnos, ¿y qué pasó con las prótesis PIP? Ese es el tema del siglo. Ese es el tema del siglo. Las prótesis PIP, afortunadamente, fueron un grupo de prótesis. Esas prótesis francesas, obviamente. Sí. Conozco muy bien el caso porque fue en Marsella específicamente. ¿Donde usted trabajó? Donde yo trabajé y fue un cirujano plástico muy amigo mío, que fue profesor mío, el que empezó a tallar a este productor de prótesis, a este comerciante de prótesis, y descubrió que por vender más y tener más ganancias, empezó a utilizar una gel de muy baja calidad.
Sí. Entonces el profesor mío le envió la silicona de pegar vidrio, yo la creo que fue la que le silicona. puso. Algo así, me imagino yo. La de tubo, yo me imagino. La de tubo. Entonces estas prótesis empezaron a salir defectuosas y el profesor mío lo demandó, empezó a hacer la investigación y en Francia fueron prohibidas en el 2006. La investigación se empezó allá desde el 2002. 4 años duraron metidos allá en la fábrica para poderlo, tipo muy hábil, ¿no? A él lo cogieron, la Interpol lo cogió hace 2 años, ya más Sí. para 2 años, un año larguito. Al final sus hijos son los que están manejando La la del empresa negocio. esta, el negocio, que era simplemente Como un negocio, hizo como ahí pasa ahorita, mucho en ¿verdad? Ahí se estética. podía por internet. Esas prótesis se retiraron del mercado a nivel mundial. En Francia la Seguridad Sí, Social de allá mandó a retirarlas a todos los que Pero él tenían. empezó con la silicona adecuada o siempre Sí, trabajó no, inicialmente empezó con la silicona y cambió adecuada. por la barata. Y cambió por la barata. De hecho, en los congresos europeos e internacionales de cirugía plástica la estuvo presentando sus prótesis, sus implantes al comienzo. Lo estoy hablando del 99 a 2000. Ya, Y ya luego se vino con unos implantes que no cumplían con la calidad que no querían. cumplían exactamente para nada. Ahora, el problema era porque se trasudaba esa, digámoslo, esa silicona por la cubierta de la prótesis. Correcto, ese era uno de los problemas, se transudaba y además se fracturaban las prótesis con mucha facilidad. Entonces al fracturarse se reventaba muy rápido y esa gel Se liberaba se en la liberaba, grasa o en el exactamente. Y esa gel que normalmente debe ser cohesible, es decir, que si la prótesis llega a reventarse, la gel no se debe salir, Debe quedar ahí. debe quedar ahí. Esta gel sí se salía. Y se se iba como regaba. caminando y se regaba por todos lados. Entonces el sistema linfático axilar estaba completamente comprometido, empezaban dolores, nunca se ha demostrado que produzcan cáncer. Nunca se ha demostrado que produzcan cáncer, pero obviamente... Y un que la sistema- reacción granulomatosa Exacto, también, también tipo había, cuerpo extraño. correcto. Y usted sabe, mi doctor Nieto, que un sistema linfático sobresaturado no va a poder liberar otras toxinas, entonces me imagino por eso, y usted lo sabe pues, más que yo, que sí puede llevar a una patología oncogénica. Sí, y sobre todo la cirugía para sacar ese material debe ser Claro. compleja, ¿no? Sí, hay que sobre todo limpiar cuando eso. se rompe la prótesis. Sí, cuando se rompe y se libera, se sale a gel por todo lado, hay que limpiar mucho y todo es más complejo. Más mucho compleja la complejo. situación. Sí, O sea, las personas que aún tienen ese tipo de prótesis deben retirarse. ¿No? sí, esa es la recomendación a nivel mundial. A nivel mundial, no lo digo yo, lo dice pues, la Sociedad Francesa de Cirugía Plástica en todo lado, en Estados Unidos y en Europa. La recomendación es retirar esos implantes y cambiarlos. Bueno, vea, ya por teléfono ahí Mártica recibió una pregunta. Entonces, es interesante. Es una pregunta como general, pero sí Perfecto. válida para todos nuestros y nuestras oyentes. Sí, la pregunta es qué debe tener en cuenta una persona que desea hacerse una cirugía plástica. Indudablemente lo primero que debe tener en cuenta es que sea un cirujano plástico. Es como si, y ahí me detengo un poquitico, es como si mi doctor Nieto, yo digo, yo voy a darle una lectura a sus células sin ser patólogo. Yo no tengo el conocimiento que usted tiene para absolutamente nada. Entonces, porque hacer una lipo, poner uno de los implantes es fácil. Lo que es complicado es ponerlos bien y sobre todo manejar las posibles complicaciones que pueden haber, que se pueden Sí. presentar en cualquier momento. Entonces, lo primero es que sea idóneo el cirujano plástico, preferiblemente con un poquito de experiencia, porque pues usted sabe, cuando uno recién sale de la especialidad, el primer año que yo salí, obviamente uno sale como cuando un toro sale a la corrida, vamos a ver cómo es que es Sí, esto, cómo es la ¿cierto? cosa, sí. Vamos a ver cómo es la cosa, y eso es algo muy honesto, porque y con un poco de experiencia y que sea serio y que le explique absolutamente todas las inquietudes que tengan los pacientes. Uno, como yo decía en estos días, uno está para servirles. Pregúntame Claro. todo lo que quieran preguntarme. Tenemos todo el tiempo del mundo para preguntar y para resolverles en términos que le entiendan a uno. Sí. Que sean prácticos, Y que sean que no fáciles. tengan, por ejemplo, problemas de azúcar en sangre, Exacto. problemas de coagulación, Explicarles todo eso, problemas los vasculares, riesgos, todo eso. todo eso, la valoración con un anestesiólogo, realizarles unos exámenes paraclínicos, antes es súper importante, explicar, nunca comprometerse con un resultado. Es imposible. Eso es imposible. El que les diga a usted, yo le digo, le juro, le Yo repito, le garantizo que el gusto le queda, pero No. mejor no. yo trato de hacer lo que mejor pueda hacer para llegar a ese resultado que queremos. Sí. Pero yo no soy Dios ni soy Harry Potter, ¿cierto? Que es el mago de que todas es el las mago cosas. de todas las cosas. Es imposible uno
jurar que un resultado va a ser así. Y lo de los programas, ahorita está muy de moda, mi doctor, los programas por computador, que le cogen a uno y le vuelven la frente y la cara y la nariz como uno quiera. Sí. Pero es en el computador. No en el rostro en realidad. No en el rostro. Porque la cicatrización puede tener diferentes, digamos, respuestas en un momento dado. Ahora, los que tienen tendencia a los queloides, no, por ejemplo, eso es, yo inclusive vi también en medicina legal, es otra experiencia, una muchacha que le hicieron una mamoplastia reductiva y, obvio, tuvo queloides y demandó porque el novio dijo que le habían quedado como un balón de fútbol, lleno de cuadraditos y rompitos y no sé qué, pero realmente fue su respuesta fisiológica al proceso quirúrgico y su piel tenía la tendencia a los queloides y ahí no había nada que hacer. Ahí es muy complicado, uno puede manejar un poquitico, prevenir, pero es imposible pues luchar contra eso. Sí. Ahora, se habla mucho porque si nosotros miramos los noticieros y cuando hay problemas con cirugía plástica, la mayoría de las veces está escuchando uno que son tromboembolismos pulmonares y otro que alcanza a ver uno hemorragias con sus hematomas y el otro infecciones. Entonces, ¿qué le puede comentar a nuestros oyentes con respecto a estas tres complicaciones como las más comunes? Las más comunes yo diría, si yo tal vez le agregaría una cuarta complicación, que es el sufrimiento de la piel, que se presenta muy aunque es menos grave, afortunadamente, ¿cierto? Las principales, como usted las mencionó, el tromboembolismo pulmonar es simplemente un embolito, una bolita, llámese de grasa o llámese un coagulito que migra a nivel de los pulmones y llega y tapona a las arterias y las venas pulmonares y esto produce obviamente un infarto masivo pulmonar con su consecuente paro cardiorrespiratorio. Hay muchas que se hagan, que el médico les explique bien, que se hagan los exámenes. Hay pacientes que tienen mayor riesgo, los pacientes más obesas, los pacientes de cierta edad, pacientes que tengan insuficiencia venosa. ¿Sí? Las recomendaciones a seguir, que estén, si es necesario, prevenir los trombos. ¿Sí? Hay unos trombolíticos que son de tromboxaparina, son muy buenos para prevenir. Hay otras medidas menos fuertes que son los vendajes elásticos durante la cirugía. Iniciar, en Francia se utiliza mucho iniciar la actividad rápido, es decir, no se me queden tan acostadas tanto tiempo, sino levantarse, moverse. Yo pienso, y si usted me corregirá, mi doctor Nieto, que la mejor indicación es muévase rápido, empiecen a moverse. No, y se ha visto, cuando yo era pequeño en una cirugía dejaban a la persona 8 o 15 días acostada, se levantaba y al mes tenía la eventración. Ya ahorita la persona le hacen la cesárea a la señora y ese mismo día está de pie o al otro día. Le hacen una colecistectomía, claro que ahora hacen la coleilap, que es pequeña, pero cirugías donde hay cierta invasión grande en el abdomen con apertura de la piel y todo eso ya lo están levantando rápido y los músculos también empiezan a reaccionar y a sostener rápido y mejora la cicatrización. Sí, indudablemente, eso no afecta para nada al resto del cuerpo. Ya con respecto a la segunda complicación que es la infección, indudablemente primero que todo realizárselo en un quirófano, procedimientos. Yo he visto o he escuchado procedimientos que realizan en consultorios sin la más mínima técnica séptica y cualquier procedimiento casi yo diría que debe ir acompañado o realizado en el quirófano porque es el sitio que se hizo para eso, que cumple todos los requisitos de seguridad. Exactamente. La tercera complicación que mencionó usted de los hematomas, esa complicación no es una complicación, afortunadamente cuando se detecta rápido, tiene muy fácil manejo y es instruir a los pacientes, vigilar los tiempos de coagulación obviamente antes de la cirugía, los pacientes que están sometidos a tratamiento preventivo con aspirina, parar esa aspirina unos días antes de la cirugía. Suspender el ginkgo biloba, porque suspender eso por el ginkgo biloba, una complicación de una cirugía plástica. Hay otras cosas, hay otros medicamentos, ya me has acordado usted, mi doctor Nieto, hablando del ginkgo biloba, está por ejemplo, todos los medicamentos psiquiátricos producen un aumento de los tiempos de coagulación, entonces pararlos en la medida de lo posible. Y algo que es muy frecuente. Medicamentos a base de ajo que utilizan muchas personas también. Exactamente, sí. Los medicamentos, se me fue la paloma, los medicamentos, el omega 3 y el omega 6 que también prolongan los tiempos de coagulación, pararlos, casi que parar cualquier tipo de medicamento, porque a veces los pacientes no le dicen a uno. Sí. Entonces dígale más bien, no me tome nada que está tomando y tráigame las cajitas y no se acuerda muy bien del nombre. Claro, y bueno, está uno más seguro, está uno más tranquilo. Hay una cosa que me enseñaron en Francia, es como una malicia pequeñita que es al finalizar la cirugía,
se ligeramente aumenta la presión arterial, la tensión arterial media se sube unos 5 o 10 milímetros, no más, controlada por el anestesiólogo cuando uno hace la anestesia, para ver si hay vasos que están todavía sangrando. Cuando uno ha expuesto completamente o la pared abdominal o los músculos intrínsecos de la cara. Si no sube, indica que algo debe estar sangrando. Exactamente, está sangrando, y si sube, pues uno ve también los vasitos que van a sangrar. Exactamente, entonces eso ayuda mucho a controlar, Ayuda mucho a controlar el quirófano. Exacto, durante el quirófano. La compresión, el hielo también nos facilitan que no hayan hematomas. Todas esas medidas son muy prácticas y son muy fáciles de hacer. Bueno, doctor, estamos ya en los últimos 5 minutos. Quisiera que dejáramos a manera de resumen recomendaciones para los pacientes con respecto a los biopolímeros, las prótesis y todo lo relacionado con la cirugía estética y plástica y reconstructiva. Perfecto, mi doctor. Bueno, empecemos con los biopolímeros. Yo diría, no se apliquen biopolímeros, por favor. Las que ya se aplicaron, no tengan susto de ir consultar donde sus médicos tratantes, por favor. El tratamiento no siempre es la amputación de los biopolímeros, no existen pastas milagrosas para sacar los biopolímeros, tampoco inyecciones ni de esteroides ni de nada para diluir los biopolímeros. La liposucción láser no sirve en biopolímeros, por favor. Eso no estamos inventando el agua tibia, estamos haciendo cosas que sí funcionan de verdad. Las nalgas no es lo más bonito del cuerpo, ¿no es cierto? No es lo más bonito, ¿no? Yo creo que no. Sí. Y ya con respecto a la cirugía plástica y reconstructiva, acordarnos que la estética es muy importante, es lo que mantiene la apariencia de la gente, pero la cirugía reconstructiva es lo más bonito que tiene la cirugía plástica, es lo que requiere más trabajo, es la parte que uno puede analizar mucho mejor, puede crear más cosas, puede salvar más las personas. Y recordarnos esto que el doctor Nieto ahorita le hizo bastante énfasis, y es que en Armenia podemos reimplantar. Sí. En Armenia estamos no solo capacitados, hay muy buenos médicos y especialistas, y tenemos todo para reimplantar. Entonces, ustedes pueden preguntar y como decía, de Génova acá son 45 minutos, podemos reimplantar en cualquier momento. Las medidas básicas primarias, no vayan a hacer el torniquete, porque el torniquete nos embarra más. Nefasto, es nefasto. Horrible, horrible, tenaz, sí, el torniquete es tenaz, Martica. Entonces, eso yo creo que serían las recomendaciones más importantes con respecto a eso, y acudir a cirujanos que estén capacitados completamente. Es decir, vuelvo y repito, la cirugía plástica es una especialidad que tiene uno que ingresar allí con un examen, tiene que transcurrir 4 a 6 años para poderla completar, y no se hace en 6 meses ni en 12 meses. Entonces, exijan, que ustedes tienen como pacientes todo el derecho a exigirle a sus médicos que le muestren sus diplomas, sus avalaciones, etcétera, y sus certificaciones en caso de que tengan clínica, y que les expliquen completamente el procedimiento. Y que estén habilitadas las instalaciones para esos procedimientos. Correcto, correcto. Bueno, doctor, de pronto tiene algún teléfono, pues si algún paciente quiere hacer una llamada o un correo electrónico, porque sí, tenemos gente de fuera del país escuchando. Claro que sí, el teléfono aquí en Armenia es 746-5130, Clínica La Provence, queda allí en el barrio Santa Mónica, aquí cerquita, y la página de la clínica www.clinicalaprovence.com. Provence se escribe. Contáctenos, Clínica La Provence, también nos pueden encontrar, y cualquier duda, con mucho gusto. Estamos, no se les olvide, para servirles y para resolverles todas las dudas. Hay un equipo nuevo que ha llegado ahorita aquí al Quindío, y es el Laser Shield, que es para la depilación definitiva, que es una técnica muy buena de depilación completa. En 5 sesiones uno queda completamente depilado de todo lado. Con excepción obviamente de las pestañas, ¿no? Las pestañas hay que dejarlas. y es láser, no confundir con la electrolisis ni con la luz pulsada. Y este equipo también lo tenemos aquí en la clínica. Aquí en Armenia tenemos muy buenas cosas, mi doctor, y muy buenos profesionales, realmente no estamos tan ajenos a lo no necesitamos ir a otras ciudades para hacer. No nos tenemos que ir para ningún lado. Además el Quindío es muy bonito, aquí estamos muy tranquilos. Bueno, doctor, muchas gracias también a todos nuestros oyentes en Colombia, América y el mundo. Llegamos al final de Colombia Instrumental, del programa Caduceo, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío. Nos acompañó el doctor Julio Alberto Zuleta Mora, un cirujano plástico y reconstructivo,
que nos dio una actualización muy importante sobre su especialidad y sobre el riesgo de los biopolímeros y de algunos procedimientos quirúrgicos. Entonces no nos queda más y nos despedimos. Muchas gracias, doctor, por su compañía. Muchísimas gracias. Y le agradecemos a Martica por estar en la parte técnica y me despido, Marco Alfonso Nieto García, con registro médico 4512 del Ministerio de Salud. Que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias. Aquí comienza Caduceo, por la salud y la calidad de vida, programa institucional de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío. Dirección y producción, Marco Alfonso Nieto García. Este lo debe firmar el ¿cierto? Sí. Ya lo dije. Sí, y este se le piden de una vez los datos del paciente. Capital La del fecha de departamento del nacimiento, la Quindío, edad, transmite la UEPM Estéreo, residencia habitual, teléfono HJO celular, la 79, acompañante del paciente, 102.1 pregunta el nombre del MHz. padre, y me falta La esta otra hojita. UEPM Estéreo, Hoy es que tu martes onda cultural. 14. ¿Sabes qué es el exitoso? Ser exitoso es lograr lo que uno Ricardo, sueña. ¿qué? Por eso estudio en la Universidad del Quindío, para cumplir el sueño de ser un profesional. Estudia en la Universidad del Quindío. Inscripciones del 2 al 31 de mayo. Informe 735-9321. uniquindío.edu.co. Y este se lo pega con La cinta en próxima la vez puerta. que prepares un café, antes de tomarlo, míralo. Las Porque canequitas sigues están en nuestras vacías, montañas y nuestro cielo. Sí, ya Y si están al ahí, probarlo, disfrutas de un sabor muy Y familiar. en el aro que está el entenderás conservador, que ahí se ese pone una café, toalla aunque de cueste blanquita, vale sí. mucho más. Café Quindío es mío, Yo la es hago tuyo, pero la es niña me nuestro. dice Y cuesta lo mismo que los demás. La próxima vez, Si no hay donde se pone, pero hasta aquí ya no está. 100%. Listo. En la puerta de la habitación, Lo pega con cinta por detrás, rollitos de cinta atrás, ahí lo pone. ya, lo pongo. Y eso se pone en una tabla plástica, se le toma los datos al paciente y esa tabla se le pasa al anestesiólogo cuando él llegue. Bueno, señora. Gracias. Bueno, gracias a usted.